Dosis de ciencia. Hoy, nodrizas voladoras. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, y a él le damos la bienvenida como todos los martes que nos acompaña en este espacio de color local por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. ¿Cómo estamos? Aquí contento como siempre de venir a compartir alguna dosis contigo. Maravilloso, nosotros también muy contentos de aprender un poquito más, aunque siempre empezamos perdidos, pero usted afortunadamente nos aclara la historia siempre y salimos pues con un poquito más de conocimiento sobre el mundo. Así que cuéntenos hoy de qué se trata este capítulo. Bueno, no sé si aprenden, pero por lo menos vamos a tratar de llevar el título, a aterrizar el título, ya que acostumbramos a reunirnos a hablar de anécdotas o historias curiosas relacionadas con la aviación o con la investigación aeroespacial. En este caso nos preguntamos de qué se tratan estas nodrizas voladoras. Evidentemente está ligado a algún tipo de avión, algún tipo de nave. Y esta palabra de naves nodrizas siempre se ha utilizado mucho, no solo en el campo de la aviación, también en el campo naval. Tiene que ver con que hay alguna nave que ayuda a que otras naves funcionen, como sus bebés, digamos, como sería una nodriza humana. Y esa colaboración de estas naves para que otras naves puedan volar se da de distintas maneras. Podemos citar varios ejemplos, te traje algunos así sueltos para terminar en uno que es más o menos actual. Podríamos pensar, por ejemplo, en los aviones que actúan como lo que se llaman aviones cisternas, es decir, aviones que permiten que otros aviones en vuelo tanqueen y repongan el combustible que han consumido. De eso ya los tenemos más o menos identificados. Son aviones grandes que llevan el combustible, y lo interesante ahí es la manera en que se conectan, ¿no? Que suelen ser de dos formas diferentes. Suele haber un avión que tiene como una lanza, que es la que el avión más pequeño tiene que acomodarse para que el extremo de esa lanza entre justo en el sitio donde va a ser alimentada el combustible, y otros que también requieren mucha habilidad para los pilotos, porque todo eso se hace en el aire, en condiciones de turbulencia, de aire, es que el avión nodriza, el cisterna, lanza como unas mangueras que en las puntas llevan unas canastas, y esas se mueven, y los aviones que van a reponer su combustible tienen que acercarse ellos tienen un sistema para tomar el combustible y tienen que embocarle a esa canasta en vuelo. Esto es como complicado, pero permite, por ejemplo, que varios o un par de aviones repongan combustible a la vez. Esto es indispensable porque la autonomía de los aviones, sobre todo los que son más pequeños, no les permitiría hacer grandes trayectos. Pero incluso esto lo conversamos, profe Mario Vázquez, ya en una dosis de ciencia, donde usted nos explicó en detalle todo este proceso, y pues que la dificultad está en que todo eso se hace en el aire, y si a uno le causa dificultad, imagínese enhebrar una aguja. Ahora este proceso yo no me quiero imaginar, ¿cierto? ¿Cómo aprende uno a hacer eso? Se requiere un poquito de habilidad, un poquito más que todavía de la de enhebrar la aguja. Otros ejemplos que podríamos asimilar a esa acción de nodriza, ya no para suministrar el combustible, que sería el alimento de los aviones, sino para ayudarlos a moverse, a transportarlos, a cargarlos, como una mamá con sus bebés. Eso también hay muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, en el año 1947, también hemos conversado en alguna dosis de esto. En octubre de 1947, un bombardero B-29 llevaba en su panza, digamos, una pequeña nave experimental, por eso se llamaba X-1, con la que se produjo la primera vez que se rompió la barrera del sonido. Entonces era una nave que tenía como propulsión un cohete que no podía despegar desde la Tierra. Entonces el bombardero la llevaba cargada en su panza, y cuando estaba a una determinada altura lo soltó, y ahí se produjo este suceso de la ruptura superar la barrera del sonido, es decir, los 1000 kilómetros por hora.
Entonces, eso de llevar combustible o llevar sus hijos cargados en la panza o en la espalda, se ha dado, estoy haciendo muchas analogías humanas, lo siento, se ha dado, por ejemplo, cuando existían los transbordadores espaciales. Los transbordadores normalmente aterrizaban en una pista muy extensa que se necesitaba, pero para volver a utilizarlos había que transportarlos hasta el sitio donde estaba el lanzamiento. Y eso, ellos no podían volar por sí mismos, entonces se los cargaba en el lomo de un avión enorme que los podía llevar en el lomo. ¿Cuál era el único avión enorme que podía llevarlo en el lomo? El Boeing 747, nuestro querido Jumbo. Es así que la NASA utilizó 2 Jumbos durante muchos años, 11.000 horas en 42 años, y eran aviones comerciales, Jumbos, que fueron modificados ligeramente porque ellos estaban hechos para volar sin nada en la espalda y de golpe llevaban un transbordador. Tenían que hacerlo aerodinámicamente estable. Se hicieron algunas modificaciones, especialmente en la parte trasera del avión, en la cola, y ponerles unos refuerzos para poder cargar semejante peso. Pero es un espectáculo hermoso. Si tú ves una fotografía o un video, ver el Jumbo ya era hermoso, pero ver el Jumbo con el transbordador en la espalda es doblemente hermoso. Es increíble. Lo enamoró. El espectáculo. Bueno, no soy objetivo cuando hablo del Jumbo. De la parte rusa hubo algo similar respecto a nuestro amigo Buran, que hemos hablado en otra dosis. Eso se hacía con un avión Antonov, del cual le vamos a dedicar otro espacio, otro día, se lo merece. Y lo más nuevo que te quería contar es una cosa enorme, gigante, que se lanzó, su primer vuelo fue en abril del 2019. Es un emprendimiento privado, que es una empresa que fundó Paul Allen, que fue uno de los cofundadores de Microsoft, pero él falleció después en un accidente. Y la idea de ellos, ahora sabes que hay muchas empresas privadas que se están dedicando a la investigación aeroespacial, al transporte, y la idea es construir un avión lo suficientemente grande que pueda cargar un cohete muy pesado, llevarlo a una cierta altura y desde ahí lanzarlo. Eso facilitaría mucho y abarata los costos, pero hay que tener un avión suficientemente grande que sea capaz de cargar un peso tan grande. Ese avión existen varios, pero este que te traje hoy se llama Stratolaunch, que el que lanzaron en abril del 2019, y te lo tienes que imaginar, tiene fuselaje en tándem. Es como haber puesto 2 aviones pegados uno al lado del otro. Inicialmente se iban a pegar 2 jumbos, una cosa enorme. Se construyeron 2 aviones con partes de los jumbos. De hecho tiene, por ejemplo, para que te impresiones, 28 ruedas y tiene 6 motores, que se los sacaron a jumbos cuando los canibalizaron, es decir, le recuperaron esos motores. Verlo volar debe ser una cosa monstruosa porque es muy grande, es como 2 aviones pegados. Lamentablemente, como pasa, es una historia más larga, no la vamos a contar ahora, pero a veces se hacen estos desarrollos de cara a un proyecto que a lo mejor por alguna razón no funciona y queda solo el avión. Entonces el avión existe, aunque en este momento no tiene que transportar. Él podría llevar pesos enormes, muchos miles, 226.800 kilos, por ejemplo, un cohete bien grande. Pero eso no existe, o sea, depende de que haya dinero para ese otro proyecto. Mientras tanto está el avión solito, por si quieres dar una vuelta, es enormemente grande y no tiene que cargar. Y no tuvo ni siquiera una prueba para cargar, o le escuché mal, que tuvo una prueba en 2019. Lo que hizo fue la prueba de vuelo, o sea, ver si podía volar. Pero son desarrollos que se hacen, son tan grandes que son desarrollos que se hacen en paralelo. Por un lado se desarrolla lo que se le llama la lanzadera, que serían estos aviones. Y por otro lado, el proyecto en sí del cohete, que pueda llevar satélites. Digamos, desde el punto de vista técnico, todo eso funciona. Lo que pasa es que ya es una cuestión comercial, porque hay incluso muchas empresas privadas que compiten por lo mismo. Cuál va a ofrecer un servicio de colocar satélites al menor costo, y entonces ya depende de una cuestión de mercadeo, pero desde el punto de vista técnico ya está desarrollado. Bueno, y después de esta historia, profe Mario Vázquez, la tiene difícil usted para el dato curioso. Vámonos con él. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va.
El dato curioso. No, porque si hablamos de nodrizas, de mamás que llevan niños en los hombros o en algún lado en la naturaleza, afortunadamente hay muchos ejemplos. Si yo te hiciera la pregunta, que no la voy a hacer, ¿qué animal te viene a la mente? Está pues usted desobrado. No quiero abusar de tu sorpresa. ¿Cuál es el animal que te viene a la mente si te digo que es una mamá que transporta al hijo para todas partes? ¿En quién pensarías, por ejemplo? Ay, ¿en quién, profe? En un canguro. Yo sé que me estás diciendo eso, o sea, una mamá canguro que lleva a su bebé en la bolsita. ¿Pero usted dijo un ave o un animal? Un animal. Ah, bueno, listo. Sí, tú habías pensado en el canguro, son los marsupiales que tienen esa bolsa y eso es la imagen bonita que tenemos, pero no es el único. Hay muchísimos animales que hacen lo mismo y no lo hacen porque quede bonito, sino porque sus crías se desarrollan parte en el interior de la mamá, pero parte necesitan hacerlo de manera externa. Y para nuestra sorpresa, no solo son marsupiales, sino que hay arañas, por ejemplo, la araña lobo, que lleva a sus crías en el lomo. Hay escorpiones, que llevan a sus escorpioncitos en el lomo. Hay un sapo en Surinam, que ese no te recomiendo que lo veas porque vas a poner esas caras, que también lleva sus crías en el lomo. Y bueno, y más cerquita a nosotros, un animalito que lamentablemente tiene muy mala vida, injusta, es en nuestras tierras lo que es lo que conocemos como la chucha, ¿no? La zarigüeya común, que carga sus criaturas en la espalda, ellas se prenden del pelo porque es una forma fácil de transportarla, también los tienen en una bolsita porque la gestación de ellas son de 12 a 15 días, pero el bebé la cría necesita 60 o 70 días más de cuidado, entonces van en una bolsita, en el marsupio. Y bueno, las chuchas que lamentablemente tienen esa mala fama, las vemos siempre como animales muy feitos, nos genera así como desagrado, pero son importantísimas como todos los animales, y estas son importantes en la naturaleza, en la que es la cadena alimenticia, siendo presa de muchas especies y siendo ella cazadora de muchas especies. Entonces, en realidad los que somos metidos ahí, ya sabes quiénes somos. ¿Quiénes somos ustedes? Yo no, mentiras. Hablo en nombre de la humanidad. Exacto, ni tú ni yo. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por estas historias, por estos datos curiosos además, con estas nodrizas voladoras hoy en Dosis de Ciencia. Mil gracias. Gracias a ti.